Hoy voy a hablar de una película que estoy seguro que le va a interesar a muchos y para muchos más es desconocida. Se llama La Caza, con Z, de cacería, interpretada por un actor que hemos visto de extra en varias películas. Tiene un cierto parecido con Viggo Mortensen, después de que lo pisó un camión. Mads Mikkelsen, muy bien. La película se trata de un profesor, un respetable profesor de esos que hemos tenido en la infancia, que da todo por sus alumnos, dedicado a su profesión, le gustan los niños, un ejemplo de profesor. Y bien, ¿qué es lo que pasa en esta historia? La casa viene del hecho, de lo que va a pasar a raíz de que una de las niñas, de sus alumnas, él es un profesor de chicos del kinder, un poco más avanzado. No sé bien cómo lo calificarían, pero son niños de entre 10 y 5 años, creo más o menos. Y bien, lo que pasa en nuestra historia es que una de las niñas tiene ese amor platónico por su profesor. Él es un hombre ya de unos 40 años. ¿Y qué pasa a raíz de todo esto? La niña le escribe una carta. No se preocupen que esto no es spoiler. De hecho, es lo que pasa al principio y es el desencadenante de todo el argumento de la película. La muchacha se enamora de él. En realidad no es enamoramiento, es un enamoramiento platónico. Y le escribe una carta. Él lee esa carta y es un ejemplo. El tipo es que te empatizas mucho con el protagonista y todo lo que va a vivir. Pobre sujeto. Bien, la niña le escribe una carta, él la lee y le dice que no le vaya a decir esas cosas a ninguna persona que no sea su padre o su madre. Qué ejemplo de profesor. Y le dice que esas no son cosas para una niña. En respuesta a esto, la niña, que la voy a pasar a llamar la mocosa, porque debe ser el personaje más despreciable de toda la película. Y sí, o sea, a mí no me gustan los niños, sé que hay gente que va a escuchar esto y les gusta, y tal vez no les guste que yo diga esta crítica, pero les aseguro que aunque les gusten los niños, se les va a hacer un personaje odiable en la película. Esta niña, a raíz de eso, queda frustrada y en un momento de la película, cuando la está cuidando su abuela, escuchen bien, porque ya de una les voy a decir de qué se trata el argumento. La niña elabora una historia y a raíz de todo esto, a este pobre hombre lo acusan de pederasta. ¿Cómo quedaron? Es poco común ver películas en las que el acusado es inocente y que traten este tema. Esta película lo hace de una forma impresionante. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se desarrolla la acusación y cómo es que la niña inventa esto? Voy a explicar porque es una escena buenísima. La niña está hablando con su abuela y estaban hablando de que les cae bien el profesor. La abuela es la que lo dice y ella dice, no me cae bien el profesor porque... ¿Por qué? Le pregunta la abuela. Tiene pene, le dice. Y la abuela se ríe un poco jocosa y le dice, jaja, es un varón, todos lo tienen. Y le dice la niña, y ahí va la frase de la muerte, le dice, no, el de él es feo. Y la abuela ahí la mira con una cara, ¿cómo sabe que es feo? O sea, imagínense en la posición de una abuela que una nieta te diga esto. Y bueno, a raíz de esa frase y eso, la niña empieza a decir que se lo vio y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Bien, es sabido por muchos que los niños mienten. Y estamos ahora en un momento en el que un tipo de acusación de este estilo, de hecho, esta película les voy a comentar porque la vi, porque esto pasó hace una semana, una situación así, con una muchacha más grande, acá, cerca de donde yo vivo. Bien, ahora les voy a... Por eso estoy así tan embroncado con la película. Sepan disculpar los que escuchan esto y no lleven ese coraje que tengo ahora encima. Bien, ¿qué pasa? Esta niña dice eso y los niños mienten, pero en un mundo como en el que estamos ahora, en esta época, que una niña diga eso, tomando en cuenta que hoy en día los niños son un poco más conscientes de algunas cosas o están más concientizados de algunas cosas, no tienen la misma inocencia que tenían hace 80 años, hace 20 años, para que quede un poco más contemporáneo. Y bueno, a raíz de esto, la abuela la interroga, luego le cuenta a la madre y todo esto va a desencadenar una serie de acontecimientos que le arruinan la vida a este hombre. Imagínense, son un profesor, es que te genera mucha empatía esta película porque nadie en su vida va a querer estar en la situación de este hombre. Te genera mucha empatía porque imagínense que les pasa esto
su pasión, que es enseñar a los niños, educarlos. Imagínense que les pasa algo como esto a raíz de una muchacha malcriada que se había obsesionado con ustedes. O sea, ¿cómo les queda la cabeza? ¿Cómo les queda? Imagínense la bronca que se agarrarían con la niña. Pero este hombre no. Este pobre hombre no se la toma contra la niña. Eso sí que es ser profesor, ¿no? Porque, o sea, yo no podría. Yo no le volvería a dirigir la mirada nunca más a esa niña. Y bueno, no voy a comentar más del argumento, ahora paso a los spoilers. Bien, en realidad no les arruino la película ni nada comentando spoilers, pero el que quiera conocer la trama por sí mismo, que la vea. Bien, spoilers. A lo largo de la trama, a él le van cada vez complicando más la vida, porque aparte de la condena, que no es condena en realidad, están buscando pruebas y eso, pero durante todo el proceso de investigación, este hombre, las que va pasando el pobre tipo, porque claro, es un pueblo chico y está bajo la mirada de todos. Imagínense la forma en la que puede llegar a ser tratado, y esto sale totalmente en la película. Y el hecho es que, bien, los padres no lo pueden ni ver. De hecho, la niña es hija de su mejor amigo. Imagínense cómo quedarían ustedes. O sea, porque tomen en cuenta, pónganse por ejemplo en el lugar de los padres que le creen ciegamente a su hija. ¿Y cómo les queda la cabeza, no? Imaginarse que su mejor amigo les haya hecho eso. O sea, tomen en cuenta, pónganse en el punto de vista de los padres que no saben que la niña está mintiendo. Entonces las pobres que pasa este tipo, luego es declarado inocente, obviamente a falta de pruebas, porque el hecho es que la niña no cuenta la verdad, porque tiene miedo a las repercusiones de lo que pueda pasar si ella cuenta que mintió. Y esto le transforma la vida de este pobre hombre en un infierno. Pero ahí no termina la cosa. Después de que es declarado inocente, muchas personas creen que esto no es así, que él salió inocente, pero que él es un pederasta. Muchos siguen con ese tipo de rencor hacia él y queda estigmatizado de por vida. Esto es retratado perfectamente. Fuera las bromas que hice sobre este actor, al inicio son bromas, no lo tomen en serio. Lo dijo por el parecido con Viggo Mortensen. Si fuera ese tipo de bromas, ¿cómo nos pone en la piel del protagonista este actor? Impresionante, de aplaudir. Sobre todo ese aspecto psicológico del personaje, porque les comento que después de que pasan los años, él igual sigue con ese estigma. No por todos, pero sí por algunos, y es reflejado a la perfección en una escena en la que están todos en una iglesia y él siente las miradas de algunos. Y hay una escena final en la que está cazando con su hijo, algo que no apruebo para nada, esa cacería por diversión, y escucha un disparo y él imagina que le dispararon a él, como que le apuntaron cerca de él así. ¿Entienden? Con esa escena nos muestran cómo quedó la cabeza este pobre hombre, ese miedo de por vida que te queda y ese estigma. Qué horrible, ¿no? ¿Saben qué? Cuando yo vi esa escena, sentís el peso ese que te genera en el pecho una situación de estas, y saber que por más que te hayan declarado inocente, que la mayoría te crea, siempre va a haber algunos y siempre va a estar esa ligera sospecha. Buenísima película, sin dudas, la recomiendo. Hablando de que fue bastante premiada, ganó el premio a Mejor Película Extranjera en 2012. Brillante, brillante, sin dudas, y ni hablar de la actuación de Mad, excelente. Hay que felicitarlo a este actor y ojalá salieran más películas así para concientizar un poco. Y bueno, hablando de este mismo tema, voy a comentar que sí, acá cerca de donde yo vivo, esto pasó hace una semana, desde que subo la review, a un hombre, una muchacha de 15 años, lo acusó de haberla violado, de haberla molestado y violado. Por suerte, pero por suerte, acá, en el país donde yo vivo, no son como los del pueblo de la película. Por suerte, este pobre hombre, a raíz de una mocosa de 15 años, perdonen si los que ven esto tienen 15 años, pero bueno, entenderán que la que lo hizo, aunque tenga su propia edad, es una mocosa y no tiene idea de lo que puede ser sometida una persona al recibir una acusación de este tipo. Y sí, lo acusó de haberla violado y eso, al parecer era su exnovio o algo así, y la gurisa lo hizo por despecho, etcétera.
por suerte se probó que el hombre era inocente y al menos acá no pasa ese estigma que tienen ahí en ese pueblo. Pero no sé, al menos en mi país está un poco más consciente la gente de ese tipo de mentiras. De hecho, a veces desaparecen chicas y diría, 90% de los casos son chicas que se van con algún novio, se desaparecen por todo un día y la pobre familia las anda buscando y cuando las encuentran estaban con algún novio ahí en alguna pieza drogadas hasta las patas. Así que imagínense, al menos este país no es tan cerrado al no ser tan inocente y que la gente de aquí, los padres y eso, piensen que, por así decirlo, si los niños o chicas dicen algo, creerles al 100% sin tener pruebas. Ojo, no digo que haya que ser que no haya que ser tan fehaciente con esto, que haya que ser despectivo en frente a todo, pero al menos buscar fundamentos, ¿no? Y por lo menos en mi país no pasa la situación que pasa en ese pueblo, ese tipo. Me dio mucha pena porque además al ver esta noticia hace poco recordé la película y se la estaba comentando un amigo de helar la sangre este tipo de situaciones. Y bien, a raíz de esto, de haber recordado esta película, la próxima review que voy a hacer va a ser de The Woodsman, película protagonizada brillantemente por Kevin Bacon, un actor que me encanta. Ese tipo nació para hacer papeles de perturbado, papeles de alguien con algún problema psicológico o algo así, porque tiene una cara que te transmite una mala onda. Ojo, no digo que sea malo ni nada, pero el tipo para este tipo de papeles es brillante. Así que la próxima que voy a hacer es The Woodsman, que les voy a adelantar. En este caso es la película de Woodsman, de un hombre que molestó, no violó, pero molestó chicas en el pasado, fue condenado, cumplió la condena y nos cuenta el estigma que sufre un hombre de estos al salir. Y la voy a contar porque es brillante, brillante. Un aplauso también a Kevin Bacon por someterse a ese tipo de papeles y ese tipo de actuación, al rigor que implica. Y tiene una escena que te parte el alma, en serio. Así que hoy mismo voy a comentar The Woodsman y voy a subir esa crítica porque en serio, pero te parte el alma la escena de Kevin Bacon cuando habla con una niña y en serio, uff, debe ser una de las escenas más fuertes que he visto de las que tratan este tema. No, no es explícita ni nada, es una charla que tiene y la cara del actor cuando escucha lo que dice la niña, sin palabras. Bien, si les gustó esta review, les recomiendo ver La Caza. Véanla, película de 2012, protagonizada por ay, me olvidé el nombre. Un actor tremendo que ojalá le diera más papeles así, así que véanla sin dudas. Y la próxima review va a ser The Woodsman, protagonizada por Kevin Bacon, estas películas fueron un poco olvidadas y solo algunos de los que las tenemos como películas de culto las recordamos. Así